El libro de Deuteronomio. Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos compartimos el libro de Deuteronomio, de Barín. Entonces, hoy vamos a compartir el libro de Devarim, capítulo 7. Ya habíamos avanzado en el capítulo 6, donde salía el gran mandamiento. Capítulo 5 hablaba de los 10 mandamientos y después en el capítulo 6 se resumía, ¿no?, en el gran mandamiento. Y uno de los puntos importantes del gran mandamiento era que teníamos que amarle al Eterno con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente. ¿Y qué significa amarle? Amarle significa servirle, estar dispuesto a seguir su voluntad. Y en el capítulo 6, versículo 7, decía que estos mandamientos uno tiene que transmitir a su familia, a sus hijos. Dice, repetirás, versículo 7, a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Yo le quiero agradecer a todos aquellos que pueden participar con nosotros en cada estudio, que pueden también unirse a través de las redes sociales, a través de las páginas que estamos compartiendo, y pueden ser bendecidos, ¿no?, por estas palabras. Les invito, ¿no?, que siempre puedan entrar en nuestras redes sociales, ¿no?, en nuestra página de YouTube, Facebook, y también tenemos una cuenta web, ¿no?, que voy a ir publicándolo debajo de los comentarios. Página web, ¿no? En la aplicación o cuenta o Jindo, ¿no? Después lo voy a ir explicando. Ahí tenemos también varios, ahí están las prédicas ordenadas, ¿no? Puede uno buscar audios, videos y también algunas informaciones. Entonces, todas estas cosas importantes para que podamos ir conociendo el plan del Padre. Nosotros estamos con este libro completando la Torah. Estamos completando la Torah en un tiempo de aproximadamente 3 o 4 años por ahí, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo creen que estudiamos Génesis? 2 años es Levítico, Número, duró 2 años. Casi toda esta temporada de crisis sanitaria, ¿no? Empezamos Levítico y Deuteronomio. Y anteriormente, ya años atrás, habíamos empezado con Génesis, Éxodo. Entonces, por lo menos 4 a 5 años atrás, que empezamos casi un año por libro, ¿no?, a estudiar la Torah, punto por punto, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Por eso, si alguien quiere realmente conocer más, difundirse más, puede entrar, ¿no?, en nuestras redes sociales de YouTube y buscar ahí. O igual pedir, ¿no? Pedir y nosotros le vamos a enviar directamente la lista de reproducción de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y ahora Deuteronomio. Es importante aprender, conocer, entender la voluntad del Padre para nuestra vida. Para nosotros los que creemos en el Todopoderoso y queremos seguir su voluntad, es importante conocer y aprender. Y también porque puede ayudarnos a entender el plan que el Todopoderoso quiere acerca de nuestra vida. Bueno, capítulo 7, vamos ya a arrancar. Dice, cuando el Eterno tu Elohim
te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Heveo y al Jebuseo. Aparecen aquí 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Eran las naciones que estaban alrededor de la tierra de Canaán. Naciones que el Todopoderoso había expulsado, o sea, le había dado tarjeta roja. Le había, se puede decir, había echado juicio sobre estas naciones. ¿Cuál sería la razón? ¿Cuál sería la causa? Aparte, acá dice, entrarás para tomar y ellos van a ser echados. O sea, va a haber un cambio de población. Tiene que haber alguna razón, alguna causa. Y además dice que estas naciones eran mayor que el pueblo de Israel. Y si uno investiga, de acuerdo a los datos históricos y también a lo que la Escritura nos dice, estas naciones tenían prácticas muy aberrantes, muy desagradables, prácticas terribles. Una de esas prácticas era sacrificar niños, sacrificar bebés, sacrificar humanos, prostituir a las doncellas, las jovencitas. Y también, lógico, también esclavitud y otras cosas. O sea, prácticas que superaban ya la dignidad de la vida. Entonces, por causa de estas situaciones, el Todopoderoso decidió expulsarle a este pueblo de esta tierra. Pero cuando nosotros vayamos leyendo Deuteronomio, vamos a entender que el Padre también le advirtió que si ellos seguían estas prácticas, la misma situación acontecería con ellos. Y fíjense lo que dice acá. Vamos a nota 1, ¿no? Hechos 13:17. Este es un relato que el evangelista Esteban empezó a compartir cuando le estaban interrogando. Dice Hechos 13:17, el Elohim, no, eso es el apóstol Pablo que está hablando, ¿no? El apóstol Pablo, sí. Esteban habló en otra parte. El apóstol Pablo está compartiendo, ¿no? Dice, el Elohim de esta nación, de Israel, eligió a nuestros antepasados e hizo que se multiplicaran y se hicieran fuertes durante el tiempo que pasaron en Egipto. Y luego, con brazo poderoso, los sacó de la esclavitud. Tuvo que soportarlos durante los 40 años que anduvieron vagando por el desierto. Luego destruyó a 7 naciones en Canaán y le dio su tierra a Israel como herencia. Entonces, el apóstol Pablo explica en esta parte del hecho que el Todopoderoso fortaleció primero a ese pueblo en Egipto, con la esclavitud, con la dureza, con las situaciones difíciles. En medio de la situación, ellos tuvieron que experimentar el necesitar del Todopoderoso, la necesidad de que el Padre trabaje en sus vidas, les rescate. Y después ellos vieron, dice, el poder del Padre, cómo les liberó de Egipto y cómo les hizo pasar el desierto durante 40 años. Y finalmente les entregó la nación de Israel y expulsó a 7 naciones. Entonces el apóstol Pablo está compartiendo eso aquí en el libro de Hechos, para que podamos, y les dio la tierra como herencia, por heredad. Continuamos con Deuteronomio, versículo 2, capítulo 7, versículo 2. Y el Eterno, tu Elohim, las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Vamos a tratar de entender lo que la Torah nos quiere decir. Estas palabras muchas veces son usadas, por ejemplo, existen grupos extremistas, ¿no? Como los talibanes, los talibanes no son tan así, creo, pero ¿quién era ese grupo? No, Al Qaeda, ¿no? ¿Cómo se llama este? Hezbollah y ISIS. Estos son grupos extremistas que creen que el que no es parte de su
sistema o creencia o comunidad tiene que ser exterminado. ¿Sí creen? Imagínense, la Torah también está diciendo esto acá. Imagínense que hoy se quisiera aplicar esto. Nosotros que estamos creyendo en la Torah, queremos aplicar 100% de la Torah. ¿Qué tenemos que hacer entonces con las personas que no pertenecen a nuestra creencia? Exterminarla. Claro que no, de ninguna manera. Entonces, pero aquí está en la Torah, me van a decir. Sí, pero aquí estaba hablando de las naciones cananeas. Exactamente, exactamente. Estos son los que la Biblia nos hace entender que son decretos, ordenanza. La Biblia dice que está con decretos, ordenanzas, mandamientos. Muchas veces algunas de las leyes eran para el momento. ¿Qué fue lo que ocurrió en tiempo de Edra y Nehemías? ¿Se acuerdan, no? Que habíamos leído estos textos y ellos sacaron estos textos para esa época. Cuando en esa época ya esas prácticas que estas naciones hacían ya se había terminado. Ya se había, al contrario, el pueblo hebreo fue expulsado por haber seguido prácticas de inmoralidad terrible. Entonces, eso es lo que ocurre cuando muchas personas no pueden comprender bien la Torah y dice, tenemos que aplicar así, no, y así tiene que ser, y empieza a condenar, a juzgar, y si tuviera el poder, empezaría a exterminar a los que no fueran de su grupo. Estoy convencido que harían así. Si tuvieran el poder, condenarían a las personas. Le obligarían así también como los talibanes a usar velo, a usar talí, a usar barba. Así le obligaría a usar a las personas si tuvieran poder. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros estudiamos y aprendemos la escritura y la palabra. Y sí, si una persona se siente feliz teniendo práctica o vistiéndose como se vestían los israelitas en la antigüedad, está bien. Cada persona tiene libertad de hacer como o vivir como quiera o agradar como mejor le parezca al Eterno. Pero otra cosa es obligarles o hacerles entender que de esa manera únicamente están sirviendo al Todopoderoso. Eso es lo que está mal. O hacerles sentir menos. Si vos participas en la congregación y no utilizas estos atuendos o algunas ciertas prácticas, vos sos menos. No era eso. No era eso lo que el Padre nos estaba enseñando. Entonces, imagínense, vamos a aplicar como dice la Torah. ¿Qué dice acá? Y el Eterno tu Elohim te haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia. Las destruirás, las acabarás, las exterminarás. Entonces, era para esas naciones que en aquel lugar estaban teniendo prácticas inaceptables para el Eterno. Aparte, el Todopoderoso estaba guiando a su pueblo con un ejército y era una guerra de conquista, así se puede entender. Eso ya nosotros cuando vimos datos históricos también vimos que en aquella época cuando se hacían las guerras de conquista, cuando vos llegabas a un lugar, normalmente barría con todo. Eran las prácticas de aquel momento. Ahora, el versículo 3. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. O sea, según esta palabra, vos no te tenés que casar, o sea, no le tenés que dar tu hijo a quién, a los cristianos, a los católicos, a los testigos de Jehová, a los mormones, ¿a quiénes no le tenés que dar tu hijo? Según esta palabra, a ver, ¿quién puede descubrir? Según esta palabra, ¿a quién no tenemos que darle nuestro hijo? A los jebuseos, cananeos, eteos. Y hay una razón. No solamente porque ellos están creyendo en otro Dios, en otro ser supremo. Acá lo que el Todopoderoso va a condenar, y vamos a ver después, son las prácticas. Es lógico, yo a mi hijo le voy a decir, no se vayan a casar con una mujer que tiene prácticas terribles. Le voy a decir que no haga eso. Después vamos a ver su fe hacia una divinidad. Eso vamos a debatir después. Porque puede haber personas que tengan la creencia en Yahweh, en Yeshua, pero sus prácticas son terribles. Ahí tienen que tener en cuenta ese punto. Porque la persona habla Yeshua, Mashiach, es una persona ya consagrada.
El propio Yeshua dijo, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, en tu nombre, yo le declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hacedores, quiere decir que tenían prácticas inadecuadas. Y eso es lo que el Padre está queriendo hacernos entender. Bueno, no emparentarás con ellas, no darás tu hijo a su hijo, ni tomarás a su hijo para tu hijo, a su hija para tu hijo. Ahora veamos lo que dice esta nota, para ver que esto fue un decreto que apareció en ese momento por esa situación. Porque miren, Génesis capítulo 10, versículo 18, habla de Judá, el cuarto hijo de Jacob. ¿Qué significaba el nombre de Judá? Alabanza al Eterno. Lea le puso ese nombre porque decía, esta vez alabaré al Eterno. Eso significa Judá. Y en Judá, Jacob dio la promesa de que saldría el que tendría la vara de poder, la vara de mandato. De Judá iba a venir, según la bendición que hizo Jacob en Génesis 50. Y miren, este Judá, ¿qué estaba haciendo? Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo. Judá vio la hija de un cananeo. O sea que la hija de un cananeo, ¿qué ciudadanía tiene? Cananea, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Entonces, aquí todavía Judá no tenía esa ley o desobedeció. No, la Biblia no enseña eso. No tenía esa ley o desobedeció. Ellos ya conocían, recuerden que en la época de Abraham no había una ley escrita así como nosotros tenemos ahora. Las leyes aprendían de generación en generación, de padre a hijo, ¿no? Pero nosotros estamos viendo que para ellos no había ningún problema casarse con una mujer cananea, porque de acuerdo a lo que ellos calificaban, ellos veían, tal vez, de mi perspectiva, ¿no? Eso yo no puedo identificar, yo no estuve en esa época, pero de mi perspectiva, Judá vio que esta mujer era de prácticas nobles, tenía el deseo de servirle al Elohim de Abraham y se casó con ella. Algunos me dirían, pero Abraham no quería que sus hijos se casen con cananeos, claro, porque él estaba mirando las prácticas que tenían las personas de esa época. Eran las prácticas, porque si nosotros queremos juzgar a las personas, entonces muchas personas de Canaán recibieron mucha bendición del Todopoderoso. Está Rahab también era cananea, Ruth era moabita, y después aparece Tamar también, que era cananea también. Y de Tamar sale nada más y nada menos que la genealogía de Yeshua. Entonces, acá lo que el Padre está queriendo haciendo entender son las prácticas que realizaban aquellas naciones. Bueno, eso es para entender ese punto. Judá se casó con una cananea. No emparentarás con ella, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor del Eterno se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Entonces, un entendedor de este decreto va a darte cuenta, mira, no vaya a involucrarle a tus hijos con personas que tienen ciertas prácticas, porque al hacer ciertas prácticas van a desviar el corazón de tu hijo, de tu hija, de la voluntad del Padre. ¿Y cómo se desviaría el corazón de los hijos de Israel de la voluntad del Padre? Empezarían a dejar las ordenanzas y los mandatos que el Padre les dio y empezarían a seguir estas prácticas aborrecibles, como sacrificar niños y todas estas cosas. Cosa que hizo Salomón cuando empezó a involucrarse con mujeres, con reinas que tenían esta práctica. ¿Qué él terminó haciendo? Dice que las mujeres envenenaron, se puede decir, o llenaron su corazón, y él empezó también a hacer estas prácticas. También lo hizo el rey Acab con su reina famosa Jezabel. Y eso es lo que la Biblia nos está explicando. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares que destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en fuego. Claro,
¿Por qué va a hacer estas cosas? Porque ellos van a venir a hacer una guerra de conquista. Otra vez, vamos a poner este punto. Entonces, ¿vos podés ir a la casa ajena y quemar todo lo que tiene esa persona? Claro que no. Estamos hablando de que el Todopoderoso le está entregando esta tierra. Ellos tienen un ejército. Esto es una guerra, guerra de conquista. Nosotros ahora no estamos en guerra. A excepción de los talibanes y los ISIS. Ellos sí se declaran en guerra. Pero nosotros no estamos en guerra. No podemos entrar a la casa de nadie a romper nada. Nosotros solamente estamos ahora recibiendo la gracia y la misericordia del Todopoderoso. Lo que hacía que estas imágenes, estas estatuas, sean aborrecibles para el Todopoderoso era lo siguiente. A través de estas estatuas y estas imágenes, ellos cometían esas prácticas. O sea, ¿cómo le explico? Cuando ellos veían una imagen así, de Baal o de Moloch o de algún otro dios, ya le venía el deseo de hacer sus bailes, sus orgías o sacrificar a sus niños. Entonces cada vez que el Todopoderoso veía estas imágenes, que veía también esas prácticas que ellos hacían. Por eso las aborrecía y por eso quería que las destruyan. Por eso quería que las destruyan. Sí. Hay muchas cosas que, por ejemplo, anteriormente se usaban, ¿no? En la dictadura se usaban algunas herramientas, ¿no? Para torturar a personas. En la Inquisición también se usaba muchas herramientas, vamos a decirle así, ¿no? Máquinas para torturar a las personas. Entonces, la gente que ve eso, ¿no? La gente, siempre yo escucho a la gente que vivió la época del estronismo, cuando recuerda eso, ¿no? Entonces le viene un enojo porque sabía que a través de estas cosas muchas personas fueron torturadas y sacrificadas y cosas así, ¿no? Y por eso muchas veces inclusive se empezaron a quitar. Cuando el gobierno de Stroessner cayó, muchas de sus estatuas se quitaron. No porque esa estatua fuera un demonio ni fuera un, ¿cómo se puede decir? Un satanás ahí, ¿no? ¿Por qué se quitaban las estatuas de Stroessner? Allá en Cerro Lambaré había una enorme estatua de Stroessner. En todas partes. El aeropuerto se llamaba Presidente Stroessner. La Ciudad del Este se llamaba Ciudad Presidente Stroessner. Barrio San Pablo se llamaba, imagínense. ¿Por qué se quitó todos esos nombres? ¿Porque la gente lo odiaba? ¿Porque el nombre Stroessner era un demonio? No, por las cosas que se hizo o que esa persona cometió y lo que representaba para muchos. Por eso. Eso es lo que le hacía aborrecible. Entonces eso nos hace entender que uno tiene que tener esa idea, esa mentalidad acerca de lo que la palabra nos quiere explicarnos. Y por eso tendrían que esto. Entonces, esto es un decreto para aquel tiempo, para aquella época. Cuando los israelitas llegaron a Babilonia, Babilonia estaba lleno de imágenes, lleno de estatuas, lleno de querubines. Los querubines en aquel tiempo eran tipo dragones o tipo caballos gigantes, ¿no? Y el Todopoderoso no tenía problema para que ellos habiten ahí. Ningún problema. Ellos, los que tuvieron la fe, siguieron su fe, siguieron la palabra, estudiaron la Torá y vivieron felices. Esas imágenes, no, esas, ¿cómo se puede decir? Estatuas no desviaron sus corazones en ningún momento. Se viene un ventarrón. Bueno, vamos a continuar. Mas así habéis de hacer con ellos. Esto ya leímos. Vamos a esta nota 5. Fíjense lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 23, versículo 24. No rindas culto a los dioses de estas naciones, ni los sirvas de ninguna manera, ni, atiendan bien ahí, yo le puse lo entre comillas, ni imites sus prácticas malvadas. En cambio, destruye sus ídolos por completo y destroza sus columnas sagradas. Entonces, casi lo mismo que estamos viendo en Deuteronomio, pero con la diferencia de que dice, no imites sus prácticas malvadas. Eso es lo que estamos hablando de hace rato. Lo que el Padre aborrecía eran estas prácticas y estas estatuas representaban eso. Bueno, fíjense lo que dice el apóstol Pablo acá en 1 Corintios 5:9. 5:9. Cuando les escribí
anteriormente les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual. Pero no me refería a los incrédulos que se entregan que se entregan al pecado sexual, o son avaros o estafadores o rinden culto a ídolos. Uno debería salir de este mundo para evitar gente como esta. Lo que quise decir es: no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual. O es avaro, o rinde culto a ídolos, o insulta, o es borracho, o estafador. Ni siquiera coman con esta gente. Ahora, ¿qué es lo que el apóstol Pablo nos enseña? ¿Vamos a maldecir a todos los que viven con pecado en el mundo? Todos los que viven haciendo cosas malvadas, ¿los vamos a aborrecer y los vamos a exterminar? No. Esas personas que dicen que tienen la palabra, que tienen a Yeshua, o tienen en el corazón al Todopoderoso, pero tienen estas prácticas, con ellos no te vas a juntar. Entonces, ¿qué es el problema? Las prácticas. Estas prácticas, lo que el Padre aborrece. En el caso del incrédulo, cuando vos tenés que acercarte a un incrédulo, ¿y qué le diría? Mira, ¿sabes por qué vos vivís de esa manera? ¿Sabes por qué vos tenés estas prácticas? Porque vos estás lejos de la promesa del Todopoderoso. Porque vos estás lejos del pacto, de la alianza, de la restauración de tu vida. Por eso tenés estas prácticas. Entonces, una vez más vos le vas a hablar de esta situación y le vas a invitar a ser parte del plan del Padre, a recibir la guía del Padre. Eso es lo que la Biblia nos está explicando. Bueno, tenemos que avanzar, ¿no? Ahora, esto era hasta el capítulo 7, versículo 5. Se vino, acá en San Lorenzo se vino la tormenta. Espero que no se vaya la luz, ¿no? Vamos a ver hasta dónde aguanta nuestra transmisión. Versículo 6 dice: porque tú eres pueblo santo. Fíjense, estaba hablando arriba la razón por la cual vos no vas a imitar estas prácticas, no vas a juntarte con esta gente que tiene estas prácticas y que no son parte del pueblo, porque tú eres un pueblo. ¿Qué significa santo? Kadosh, apartado, consagrado para el eterno tu Elohim. Tu Elohim te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y hay que entender que ser pueblo especial no quiere decir soy pueblo especial, sino actuar de manera diferente, ¿no? Comportarse de manera diferente, tener un trato diferente con las personas. Eso es ser un pueblo especial. Veamos esta nota en versículo 6. Éxodo 19:5, ya el Todopoderoso les habló esto. Ahora bien, si me obedecen, esto es cuando ellos llegaron al monte Sinaí, y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la manera por la cual yo puedo ser pueblo especial? Guardar su pacto, obedecer y cumplir su alianza. ¿Y qué es lo que el Padre nos da cuando nos da su alianza? Un estilo de vida diferente. El apóstol Pedro también se acordaba, fíjense, en Éxodo está hablando del pueblo de Israel. Deuteronomio está hablando de los restaurados, los que pasaron 40 años en el desierto y ahora están a punto de entrar a la tierra prometida. Los que ya recibieron la guía del Todopoderoso, recibieron el maná, el agua de la roca, todas estas cosas. Ahora, Pedro, ¿de quién nos habla? Primera de Pedro 2:9, ¿no? Dice: pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, los restaurados por Yeshua. Ya Pedro está hablando de ya el pueblo que ha sido restaurado por Yeshua, ¿no? Son sacerdotes del rey, una nación Kadosh, la misma cosa que está en Éxodo, la misma cosa que está en Deuteronomio. O sea, Pedro está usando ¿qué cosa ahora para hablar? A los restaurados por Yeshua,
a los rescatados por Yeshua, a los salvos por Yeshua, le está usando la Torah, la instrucción, para hacerle entender este punto. Dice, una nación Kadosh, posesión exclusiva de Elohim. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Elohim, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. O sea, el Todopoderoso les hizo a usted, les dio la capacidad de ser luz, de poder transmitir luz. ¿Y qué significa luz? Una vida conforme a la voluntad del Todopoderoso. Pedro está hablando de eso entonces por los redimidos, a través de la sangre de Yeshua, a través de la obra de Yeshua. Y la misma cosa estaba hablando Moisés a los rescatados y a los restaurados durante los 40 años en el desierto. Y más antes el Todopoderoso le había dicho eso por los que salieron de Egipto. Entonces todo esto combina. ¿Cómo ser parte de un pueblo Kadosh? Versículo 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido el Eterno. Os ha escogido pues a vosotros, pues erais el más insignificante de todos los pueblos. O sea, no había una razón especial para elegir a los israelitas. O sea, no eran hombres fuertes, poderosos, ni sabios. Pero que sí tenían, la mayoría de ellos tenían la esperanza en el Eterno. La esperanza en las promesas. Eso es lo que le hacía diferente a los demás pueblos. Veamos lo que dice esta nota. 1 Corintios 1:26. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos, o ricos, cuando Elohim los llamó. En cambio, Elohim eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no se tienen, cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Elohim escogió a lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Entonces el apóstol Pablo también estaba hablando. Ustedes no eran nada especial. ¿Ya a quién le está hablando el apóstol Pablo? A los restaurados por Yeshua, los restaurados por la instrucción. Le está dando la misma guía que Moisés le dio a los israelitas. Ustedes no eran un pueblo especial, pero el Padre los rescató. Eso es muy importante entender. Entonces tenemos esa línea, ¿no? Bueno, versículo 8. Sino por cuanto el Eterno os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, y os ha sacado el Eterno con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Acá sale la palabra por la cual el Todopoderoso eligió a los israelitas, que ahora están listos para entrar a la tierra prometida. Y sería la misma entonces razón por la cual nosotros, los redimidos, restaurados, los salvos por la sangre de Yeshua, estamos acá. ¿Qué dice ahí? El marcado en verde, el Eterno os amó. Y también quiso guardar un juramento. O sea, hay una promesa. Nosotros somos parte de una promesa que se le hizo a nuestro antepasado. ¿Y por qué decimos nosotros también? Porque el apóstol Pablo está hablando a los corintios. Los corintios son una nación que no eran parte del pueblo de Israel, pero que también eran herederos de esa promesa por la fe y la fidelidad al Todopoderoso. Veamos lo que dice la nota 8. Deuteronomio 7:8, nueva traducción viviente. Más bien fue sencillamente porque el Eterno te ama y estaba cumpliendo el juramento que les había hecho a tus antepasados. Por eso te rescató con mano poderosa de la esclavitud y de la mano opresiva del faraón, rey de Egipto. Si hoy yo puedo decir que el Todopoderoso me salvó, soy salvo, es porque primero me amó. Primero me amó, porque yo era prisionero. Yo era incapaz de hacer nada para servir al Eterno, porque estaba esclavizado. Y el Padre me amó. Me amó significa se compadeció de mí y quiso servirme. ¿Y qué hizo? Me rescató. Y al rescatarme, me escogió como pueblo especial para que yo sea
su servidor. Por eso dice sacerdote. La palabra sacerdote significa servidor, colaborador. Sí, y acá lo importante, nos amó. Y miren lo que dice en el libro de Juan capítulo 3, versículo 14 vamos a leer. Juan 3, 14. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto. Ahora, ¿por qué era que Moisés levantó la serpiente en el desierto? Porque el pueblo había pecado y estaba muriendo por la mordedura de la serpiente. Y el pueblo clamó al Eterno. Y el Eterno le dijo, hazte una serpiente de bronce. ¿Por qué hizo eso el Todopoderoso? Porque amaba a su pueblo, para que el pueblo pueda vivir. Le sirvió. La explicación de la serpiente de bronce la pueden encontrar en Números capítulo 21 o en Juan capítulo 3 de nuestros estudios anteriores. Ahora no vamos a tocar este tema. Pero sí vamos a decir que esa acción, ese hecho, representaba el amor del Padre hacia su pueblo. Dice, de cierto, deberá, ¿dónde me quedé? Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto. Así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna, o sea, sea parte de su reino. El Todopoderoso vino y se hizo responsable de nuestras culpas, de nuestros hechos, cargó nuestras fallas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser parte de su reino. Y a eso se le llama la vida eterna, porque el Mesías va a reinar eternamente en el reino del Todopoderoso. Amén. Versículo 16. Pues Elohim amó tanto al mundo que dio a su único hijo. ¿Quién era el único hijo del Eterno? Su ungido. ¿Por qué único hijo? Porque fue el elegido para cumplir la tarea que se le había asignado desde el principio, desde la fundación del mundo, dice la Biblia. Eso ya estaba en los planes del Padre. Todos somos hijos del Creador, pero Yeshua fue el único que estaba en los planes del Padre para cumplir esas promesas. Estaba ya profetizado su vida. Por eso es su único, ¿cómo se dice? Su primogénito en ese plan y proyecto. ¿Y nosotros qué somos? Somos sus hermanos, porque nosotros somos el resultado de la obra redentora del Mesías. Amén. Pues Elohim amó tanto al mundo que dio a su único hijo, su ungido, solo agregué, para que todo aquel que crea en él, ¿qué tiene que creer en él? Que él es Salvador y restaurador. ¿Qué hizo el Todopoderoso con Egipto? Con los israelitas en Egipto, los rescató, los salvó y durante 40 años que hizo, los restauró para que sean dignos de entrar en la tierra prometida. Necesitamos salvación y restauración. Nosotros hemos sido salvados por la obra redentora de nuestro Mesías ungido, Yeshua, y ahora estamos siendo restaurados por las instrucciones, por la Torah, por la guía del Todopoderoso, por su rúa. ¿Para qué? Para un día ser parte de su reino. Elohim nos envió a su hijo, Elohim no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. ¿De quién? De Yeshua. Bueno, vamos a avanzar ya. Conoce pues, dice, estamos en Deuteronomio 7, que el Eterno tu Elohim es Elohim fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta 1000 generaciones. Acá hay una cosa muy importante, Él es autoridad. Elohim significa autoridad, poder, supremo, soberano, que está en todas partes. Dice, el Eterno tu Elohim es Elohim. Y también Elohim fiel. Quiere decir que Él sí le prometió a Abraham, Isaac, Jacob, a Moisés, a David, una tierra restaurada, bendición para los que crean en estas promesas. Él la va a cumplir. Vida eterna para los que han dejado este mundo con esa esperanza.
El apóstol Pablo entendió ese punto. Habiendo escudriñado la Torá, investigado, hay esperanza para los que duermen. No hay esperanza para los que rechazaron esta promesa. Así él nos explicaba. Esta nota 9 dice, 1 Corintios 1:18, el mensaje de la cruz significa un mensaje que se va en contra del sistema. No significa hablar siempre de una cruz, la cruz, la cruz, la cruz, porque muchas personas piensan así. En realidad, en otras versiones dice el mensaje del sacrificio, el mensaje de la entrega, el mensaje de la dedicación, el mensaje de la obra del Todopoderoso. Dice, el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Entonces muchas personas enfatizan esto, que lo que el Padre quiere que nosotros hagamos es decir siempre la cruz, la cruz, la cruz. Acá lo que el Padre quiere que enfaticemos, el apóstol Pablo nos quiere hacer entender, el mensaje de la redención, la restauración. El ir en contra del sistema para muchos es ridículo. Cuando vos te opones a muchas prácticas que el mundo ahora ya lo es normal, muchas estilos de vida, carácter, te tratan de tonto, ¿no? Dice, pero nosotros que vamos en camino a la salvación, sabemos que es poder mismo de Elohim. Ese sacrificio que Yeshua hizo es obra del Todopoderoso, que es Elohim fiel, dice en Deuteronomio. Es Elohim fiel. Nosotros sabemos que todo lo que Él ha hecho en nuestra vida es el resultado de sus promesas. Esto lo leo para que podamos darnos cuenta que los apóstoles, los profetas, Yeshua, siempre iban basándose en los profetas y exclusivamente en la Torah. Por eso la Torah es la Dabar de Elohim. Bueno, y que da pago en persona al que aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Claro, está hablando de la persona que se rebela contra los planes del Padre, haciéndola contra, ¿no? Pero esa destrucción muchas veces ocurre porque el sistema te muestra cuál es lo correcto y cuál es o sea, el sistema también te muestra, ¿no?, cómo tenés que vos seguir. Por ejemplo, las personas que quieren seguir el sistema saben que todo lo que hagan a la larga va a tener un resultado catastrófico para su vida. Todos los imperios que quisieron conquistar el mundo entero, quisieron barrer con la humanidad, al final tuvieron también sus consecuencias. El imperio persa, el imperio babilónico, el imperio anteriormente asirio, el imperio griego, el imperio romano. Después surgieron en nuestra época moderna el imperio otomano, los mongoles, ¿quién otro era que invadió? Los franceses, los ingleses, los españoles, todos siempre quisieron poner un sistema y siempre han terminado cayendo, ¿no? Han terminado, porque eso se iba siempre en contra de la voluntad del Padre, muchas veces, ¿no? Y que da pago en persona a los que aborrecen, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Quiero aclarar una cosa, que los imperios, las grandes civilizaciones, nos han dejado mucho legado a nosotros. Hemos aprendido muchas cosas de los griegos, de los romanos, de los turcos, de los mongoles, de los chinos, de los árabes, de los persas, de los egipcios. Muchas cosas hemos aprendido. ¿Qué es lo que el Padre aborrecería de ellos? Esas prácticas que ellos tenían anti-ser humano. Tal vez por la ignorancia o por la influencia de espíritus opositores al Padre, actuaban así. Pero a la par que en aquella época existían gente que hacían prácticas terribles, existía también pueblo del Eterno que eran guiados por su rúa. Siempre ha habido un remanente fiel a las promesas del Padre. Versículo 11, guarda por tanto los mandamientos
estatutos y decretos que yo te mando hoy y cumpla. Fíjense qué cosa quiere el Padre que guardemos. Mandamientos, mishpatim, cosas para nuestra vida. Estatutos, también son algunas reglas básicas de comportamiento, y decretos. Decretos que muchas veces se establece por alguna situación, por algún momento, para un determinado acontecimiento o alguna determinada fecha o lugar, o algún lugar. Eso es importante que nosotros tengamos en cuenta en la Torah. Hay muchas cosas hay mandamientos que incluían templo de Jerusalén, incluía la tierra de Canaán. Hay decretos también que incluían prácticas hebreas, prácticas de los israelitas. Y también hay decretos que eran para aquellos tiempos. Por ejemplo, de no hacerle casar a tu hijo con cananeo, fereceo, jebuseo. Hoy en día no hay más eso. No hay más esos pueblos, ¿no? Entonces es un decreto para aquel tiempo. Por eso la ordenanza que sacan Esdras y Nehemías estaba fuera de tiempo, ¿no? Fuera de contexto. Claro, ellos eso lo convirtieron después en un mandamiento, en una ley. Muchas de las reglas establecidas por el judaísmo tradicional, o no tradicional, sería ortodoxo, ¿no? Son leyes ya que escapan a la realidad del hombre, ¿no? Y la Biblia, la Torah nos habla de eso. La Torah nos habla que hay mandamientos que son establecidos para los momentos y para las situaciones. Y tenemos que saber entender. Por eso dice en la Biblia, el que medita de día y de noche, ese será el que está plantado junto a corrientes de agua. Entonces no vamos a vivir nosotros todos desfasados. Eso es para que podamos entender. Bueno, vamos a avanzar rápido porque ya se nos acaba el tiempo. Bendiciones de la obediencia. Vamos a leer lo que dice acá. Si uno obedece, ¿qué le va a ocurrir? Le dice el Todopoderoso a los israelitas que están a punto de entrar en la tierra de Canaán. Y versículo 12, y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, el Eterno tu Elohim guardará contigo el pacto, la misericordia que juró a tus padres. Te amará, te bendecirá y te multiplicará. Y bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos, no habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Y quitará el Eterno de ti toda enfermedad. Cosa importante, te va a bendecir en tu economía, te va a bendecir entre toda la gente de tu alrededor y te va a bendecir también en tu estilo de vida. ¿Qué quiere decir eso? Te va a dar salud para vivir bien. Eso no significa que seamos inmortales. Eso significa que te va a dar la posibilidad de desarrollar una buena vida. Y nosotros estamos agradecidos. Yo le agradezco al Padre que nos dio a nosotros esa oportunidad de seguir fuertes. Y eso es porque decidimos servirle y seguirle. Eso es muy importante que podamos entender. Hoy si vos estás con tu salud, con tu fuerza, puedes entender entonces que es una bendición del Padre para que vos puedas ser más consciente. Y quitará el Eterno de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre los que te aborrecieren. Y consumirás a todos los pueblos que te da el Eterno tu Elohim, no los perdonará tu ojo ni servirás a sus dioses, porque te será de tropiezo. Si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? No tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo el Eterno tu Elohim con Faraón y con todo Egipto, de las grandes pruebas que vieron tus ojos y de las señales y milagros, y de la mano poderosa y el brazo extendido con que el Eterno tu Elohim te sacó. Así hará el Eterno tu Elohim con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. O sea, vemos nosotros que lo que se resalta en la ordenanza del Padre para que sea bendecido es que vos te acuerdes de toda la obra maravillosa que hizo en tu vida, de cómo te rescató, cómo cambió muchas veces tu situación, que era difícil, cambió a una situación positiva. 20. También enviará el Eterno tu Elohim avispas sobre ellos hasta que perezcan, las que quedaran y las que se hubieren escondido delante de ti. No desmayes delante de ellos, porque el Eterno tu Elohim está en medio de ti,
Elohim grande y temible. El eterno tu Elohim echará estas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Mas el eterno tu Elohim las entregará delante de ti y las quebrantará con grande destrozo hasta que sean destruidas. Él entregará sus reyes en tu mano, y tú destruirás el nombre de ellos de debajo del cielo. Nadie te hará frente hasta que los destruya. Las esculturas de sus dioses quemarás. En fuego no codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación al eterno tu Elohim. Y no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema. De todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. ¿Anatema qué significa? Maldecido o cosa que está apartado. Bueno, acá habla de algunos instrumentos que vos no vas a usar, porque el Padre dice que aborrece esas cosas. Había muchas cosas valiosas, muchas prendas preciosas que se usaban para prácticas paganas. Y estas cosas vos no las tenías que usar en tu casa, estaba diciendo. ¿Se acuerdan de Acam? Él dice que trajo lingotes de oro, mantos babilónicos, dice. No sé de dónde habrá sacado en esa época mantos babilónicos, si esa traducción está un poco errada, pero puede ser que haya sido ya un manto de la época de los mesopotamios. Cosas que se usaban para hacer sacrilegios, sacrificios, cosas que se usaban para hacer torturas. Todas estas cosas el Todopoderoso no quería que vos use. Entonces hay que entender muy bien el contexto de esta palabra y de aquella época. En aquella época se usaban muchas veces cosas para hacer atrocidades, y por eso el Padre quería que las destruyan. Eso no quiere decir que nosotros vamos a igualarnos hoy, no. Esa silla se usó la pasada, se sentó un señor que toma demasiado y por eso yo ya aborrezco. No está hablando de ese punto. Bueno, hermanos, gracias al Todopoderoso por este capítulo más. El próximo miércoles vamos a continuar con la buena tierra que han de poseer. Todo esto en Deuteronomio de Barim. Amén. Shalom. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Deuteronomio de Barim. Bendiciones y hasta pronto.